Bueno, señores estudiantes, como pudieron ver, vamos a ver aquí las propiedades, ¿no? Tanto de los ácidos como las bases. Ustedes ya vimos, ¿no es cierto? En las primeras clases vimos cómo se formaban los ácidos, ¿sí? Y también los hidróxidos o bases, ¿no? ¿Se acuerdan los que tenían el radical OH, ¿no? Esos son los hidróxidos o bases. A ver, señorita Cáceres, ¿qué entendió del video, por favor? Que hay una tabla sobre el pH que nos permite clasificar si son ácidos o bases y depende del color. El rojo es muy ácido y el morado muy alcalino y el verde número 7 es neutro. Sí, exactamente, ¿no es cierto? Eh, lo que tú me indicas es que el papel tornasol, ¿no es cierto? Hay algunos indicadores, ¿no? pH significa potencial de hidrógeno, ¿sí? El potencial o el hidrógeno presente en mayor o menor cantidad nos indica si una sustancia es ácida o si una sustancia es básica o alcalina, ¿no? Eso básicamente nos decía en el video. Si tenemos una coloración roja, es ácida. Si tenemos una coloración azul, en cambio es básica, teniendo el color verde, ¿no es cierto?, como sustancia neutra, ¿sí? Las sustancias ácidas van del 1 hasta el 6.9 y las básicas van del 7.1 hasta el número 14, ¿no? Que nos indica básicamente este tipo de alcalinidad o basicidad que tienen los diferentes tipos de sustancias. Ustedes saben que estas sustancias las podemos utilizar a diario, ¿no? Vean los jabones, es una base, por eso son álcalis, ¿no? Los jabones. Entonces podemos utilizarlos diariamente. A ver, señor Burgos, ¿me ayuda con la lectura de la página número 48, por favor? Listen, ¿puedo apagar un rato mi cámara? Bueno, señor. Señor Burgos, siga nomás. Compuestos químicos, ácidos y bases. En la antigüedad se habían calificado algunas sustancias como ácidos, debido a su sabor agrio. Ácido proviene del vocablo latín acidus, que significa agrio. Una característica importante de los ácidos es que reaccionan con los metales y producen gas hidrógeno, H2. Muchos ácidos son comunes en la cotidianidad. Por ejemplo, el ácido cítrico, que da el sabor característico de los limones, naranjas, mandarinas, uvas y otras frutas. El ácido acético, que le da el sabor agrio al vinagre. El ácido láctico, que lo encontramos en la leche y que es el causante de que nos duelan los músculos luego de hacer mucho deporte. El ácido clorhídrico, que forma parte de los jugos intestinales. El ácido fosfórico, presente en muchas bebidas gaseosas. A través de los años, mientras que los ácidos ganaban identidad y eran reconocidos, las bases se clasificaban en función de cómo reaccionaban frente a los ácidos. Así se las definía como las sustancias que reaccionan con un ácido para formar sales. Las bases también se llaman álcalis, vocablo proveniente del árabe al-Kali, que significa cenizas vegetales. Contrariamente a los ácidos, las bases poseen un sabor amargo. Las bases no son solamente los hidróxidos. Existen otras sustancias con carácter básico que las estudiaremos más adelante. Las bases también son comunes en la vida cotidiana. Por ejemplo, los antiácidos como el salandrius o la leche de magnesia, los destapacaños como el sello rojo o la lejía, los limpiadores de oro. Ya, muy Muchas amable. de estas, Bueno, lea nomás esa partecita. muchas de estas sustancias
requieren un manejo, transporte y almacenaje adecuados. Por tal motivo, los laboratorios estudiantiles que poseen estas sustancias también deben cumplir con la normativa emitida de cada estado. En nuestro país, encargado de vigilar y normar estos asuntos es el Instituto Ecuatoriano de Normalización, INE. Bueno, ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, los ácidos y las bases. Vean, aquí tenemos unos ejemplos, ¿no? Vean, de ácidos y de bases, ¿no es cierto? Sí, los gráficos nos están indicando. Vean las bebidas gaseosas, es una bebida ácida. Las pilas, el limón, la Dicen, naranja. disculpe, pero se le escucha abajo. A ver, Muy bajo. espérate un ratito, déjame ver el audio. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí mejoró? Aún un poco. Sí, le ahí mejor, ahí mejor un poco. Ahí. Sí, le ahí. Mm. Bueno, qué raro porque no tuve ya 3 horas y no me han dicho nada. Bueno, entonces les decía, ¿no es cierto?, que aquí tenemos ejemplos tanto de ácidos como de bases. ¿Sí? Vean las gaseosas, ¿no es cierto? El tomate, las naranjas, el limón son sustancias ácidas. El café, en cambio, sustancias básicas, vean, tenemos el jabón, el brócoli, ¿no es cierto? El huevo, vean, son sustancias básicas, ¿no es cierto? En la pasta dental, ¿sí? Vean, cada una de estas tienen características, ¿no? Ok, ya, esperen un momentito porque ya se me trabó la imagen. Listo. Entonces, vean, aquí tenemos, ¿no es cierto?, las sustancias que hablábamos del pH o potencial de hidrógeno. Cuando tiene la coloración roja, ¿no es cierto?, son sustancias ácidas, que son sustancias menores a 7. Y cuando tiene la coloración azul, son sustancias, ¿no es cierto?, que son sustancias básicas o alcalinas. Tienen un pH mayor a 7. Y cuando tienen la coloración verde, ¿se acuerdan que eran sustancias neutras, no? Bueno, vean los ácidos. Sustancias como el vinagre, el jugo de limón, tienen un sabor agrio y pueden producir sensación de picazón en la piel. Las bases, en cambio, son sustancias como antiácidos, líquidos, limpiavidrios, destapa desagües, ¿no es cierto? Tienen un sabor amargo y una sensación jabonosa en la piel. Ven, aquí tenemos un pequeño cuadro, ¿no es cierto?, de los ácidos y los bases. Dentro de los ácidos tenemos ácidos fuertes y ácidos débiles. Y también tenemos bases fuertes y bases débiles. ¿Por qué? Porque estas sustancias, tanto los ácidos como las bases, ya vamos a ver posteriormente, ¿sí?, se disocian, ¿sí? Se separan. Las unas cargándose eléctricamente en forma positiva y los otros, en cambio, se cargan eléctricamente negativo, ¿sí? Esto ya vimos en clases anteriores, la disociación, ¿sí? Si se acuerdan, que ya vimos básicamente este tema, pero nuevamente se repite. Por favor, copiar este cuadrito ahorita. Copie, por favor.
Me avisen cuando terminen de hacer, ¿no? ¿Ya terminaron? Aún no, licenciado.
¿Listo? ¿Ya terminaron? ¿Qué le falta, señor Burgos? La otra mitad de la parte de bases. Entonces ahí sí tome una captura de pantalla porque... Señor Burgos. Ya le tomé la captura. Ok. Bueno, señores estudiantes, la idea de que copien eso es para que la próxima clase tengan una idea, ¿no? ¿Sí? Lo que vamos a ver sobre la disociación de ácidos y bases, aunque ya vimos en clases anteriores esto de la disociación, ¿no? Que prácticamente es la separación de las moléculas, mejor dicho, de estas moléculas en compuestos en elementos, ¿no? Los unos se cargan negativamente y los otros se cargan positivamente, formando iones, ¿no? ¿Sí? Esa es prácticamente la disociación. Como les decía, hay ciertos ácidos que esta disociación es fuerte, ¿no? En cambio, otros son débiles. ¿Qué significa esto? Que algunos son buenos conductores de la electricidad, en cambio, otros no son buenos conductores de la electricidad, ¿sí? Siempre esta disociación, como ustedes van a ver posteriormente, se va a hacer en soluciones acuosas. Y generalmente la solución acuosa es en agua, ¿no? ¿Sí? Eso básicamente. Bueno, señores estudiantes, nos vemos el día de mañana en la clase de biología. Que les vaya muy bien, ¿no? Hasta luego. No vemos, dicen. Me Hasta molesta. luego, Licen. Hasta luego.